Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Os preguntaréis qué hago aquí. Bueno, pues he decidido eh, grabar este vídeo y subirlo al canal de YouTube, aunque lo esté haciendo, bueno, pues no en directo. Pero vamos a hablar, quiero de alguna manera volver a reincidir porque aunque por mucho volver a, a machacar, como dice el zapatero machacón que de tanto machacar se olvidó del oficio o algo semejante. Voy a hablar nuevamente de lo que es los síntomas claves de la psicopatía. A ver si de una vez por todas podemos ayudar a hombres y a mujeres a que ya de una vez por todas reconozcan estos seres que van pululando por la sociedad y que de alguna manera bueno, pues perjudican a, a sus víctimas, como no. Para ello, quiero en primer lugar que dejaros claro que esto lo mencionamos en una ocasión Becky, Bios y yo en uno de estos programas que estuvimos hablando de los diferentes grados de la psicopatía y estuvimos hablando de que está el psicópata de grado alto, de grado medio y de grado bajo. En esta ocasión, en esta tarde, quiero hablar precisamente del psicópata de grado alto para que os deis cuenta cómo actúan y cómo pueden llegar a ejercer determinado control. A tal efecto, quiero mencionaros que la psicopatía, siempre he dicho que no está considerada como una patología, todo lo contrario. La psicopatía está considerada como un síndrome, porque es un síndrome. Y claro, y este síndrome nos permite identificar a los psicópatas con un muy bajo riesgo a equivocarnos de que estamos ante ellos. Pero, claro, hemos hablado muchas veces de las características de los psicópatas o de las psicópatas. Me vais a perdonar que yo hable en masculino, pero aplicarlo según creáis que es conveniente para cada uno de vosotros. Vamos a hablar directamente de los síntomas emocionales e interpersonales de estas entidades que, bueno, creo que por muy manido que esté, siempre está de más, o nunca está de más, perdonad, que se haga patente todo esto y que la gente realmente conozca qué se esconde detrás de estas personalidades. Estos síntomas o estas características eh, son aquellas que a continuación os voy a enumerar. En este momento solamente voy a enumeraros 6. Una es esa mente simple y superficial que tienen este tipo de personajes. En segundo lugar, esa personalidad egocéntrica y presuntuosa de la que hacen gala continuamente. En tercer lugar, hablaremos de esa falta de remordimiento y de culpa que evidentemente se encuentran fuera de todo ese sentimiento o de todas esas emociones. En cuarto lugar, tenemos, como no, la falta totalmente de empatía. En quinto lugar, hablaremos de esas personas que son manipuladoras y mentirosas a su vez. Y para cerrar, hablaremos de esa falta de emociones o
ese tipo de emociones que sí que parece tener, pero que esas emociones o esos sentimientos son superficiales y, como no, muy, muy banales. Y vamos a comenzar, como no, con el primer punto de lo que os he mencionado. Cuando estamos hablando de esa mente simple y superficial. Con este tipo de entidades, con estos psicópatas, vamos a reconocer en muchas, muchas ocasiones que son gente. Por eso os decía que vamos a tratar, esta tarde vamos a tratar de abordar el tema del rango alto de la psicopatía, de los psicópatas del rango alto. Son personas, son entidades que muchas veces, en innumerables ocasiones, se muestran ingeniosos y evidentemente saben expresarse muy bien, porque llegan a ser grandes conversadores, con una conversación muy, muy, muy amena y muy divertida, y que además son espontáneos y tienen respuestas rápidas, además muy inteligentes. Pero, y eso precisamente por lo que cautivan a muchas ocasiones, por no decir en la mayoría de ellas, a sus víctimas. Pero, ¿qué ocurre con toda esa elocuencia, con toda esa ingeniosidad, perdón, con esas salidas tan ingeniosas, con esa expresividad? Bueno, pues que cuentan historias, cuentan cosas que, bueno, nos pueden resultar incluso curiosas por la poca probabilidad que pueden tener de que sean ciertas, de que sean verídicas, pero tienen la habilidad de que, aunque las creamos poco probables, tienen esa habilidad de convencernos de que son veraces, que son auténticas, pero ellos siempre van a quedar como, vamos a ver, un vaso de agua y le pones aceite. Si ponéis agua con aceite, siempre el aceite va a quedar hacia arriba, siempre quedará arriba. Entonces ellos siempre quedarán por arriba, siempre. Entonces, eso es un ejemplo que os pongo, pero otro ejemplo que os podría poner es que siempre ellos, por improbable que sea la historia que nos cuenten, ellos siempre van a quedar como que ellos son los mejores, son los que tienen mejor luz y mejor inspiración en todo esto. Pueden ser realmente muy, muy efectivos a la hora de presentarse ante la víctima o ante las víctimas, porque no creáis que solamente puede ser una sola víctima, puede ser mucha gente a la que intenten convencer para manipular. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente esa efectividad es para que nosotros o las víctimas captemos o capten esa amabilidad, ese encanto tan especial que van desprendiendo por allá, por donde caminan, por donde funcionan, por donde van. Por fuera muestran una fachada impecable, porque además siempre van muy bien vestidos, luego prevalece esa elocuencia de la que os he mencionado, pero no olvidemos que es todo, todo fachada, porque por dentro realmente están completamente vacíos. Y no nos engañemos, buscan única y exclusivamente a las víctimas, a cualquier persona, solo para su propio interés, solo. No buscan entablar amistades,
por entablar, por tener una serie de amigos, amigas. No, siempre buscan, siempre van a tener como finalidad última su propio interés. Es puro y duro interés. Este tipo de entidades al principio suelen darnos muy buena impresión, pero conforme va transcurriendo el tiempo, las personas nos vamos dando cuenta de, de esa superficialidad que realmente es esa mente simple y superficial que utilizan. Con con este tipo de personas o de psicópatas es muy difícil establecer una relación que sea mm, consistente, que sea basada en la confianza y en una plena amistad. Os preguntaréis por qué. Pues muy simple, porque tienen una pobreza emocional tan grande que realmente limita cualquier cosa que hagan, porque como esa pobreza emocional les lleva a llevar al mismo tiempo a tener esa pobreza de sentimientos, evidentemente eso no nos lleva absolutamente a nada, nada más que por el tiempo a reconocerlos a la perfección. Tienen una incapacidad total de ponerse en la piel de los demás, que eso sería, que lo veremos más adelante, es la empatía de la que tantas y tantas veces hemos hablado. Y claro, evidentemente también vamos a ver, los sentimientos que tienen hacia los demás no son ni más ni menos que para, como os he dicho, para su propio interés. Eh, Actúan bajo la banalidad, son banales. Para ellos, para este tipo de gente, vamos a ver, en lo moral y lo inmoral, entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, está lo mismo. Porque en principio carecen de moral, carecen de hacer el bien. Ellos consideran que harán bien porque consideran que harán bien, pero la verdad es que no. Y otra característica muy bien definida de esta gente es la indiferencia que muestra el psicópata o la psicópata cuando se le descubre en una de sus fallas, en una de sus transgresiones o en la vulnerabilidad de una norma. Habrá gente que no sabe lo que es una norma. Una norma es una ley establecida. Una norma es todo aquello que viene, por ejemplo, para que me entendáis, en la Constitución española, cualquier código, sea cual sea el código, cada artículo, eso es una norma. Las normas pueden ser normas primarias y normas secundarias. Bueno, pues esta gente, estos psicópatas muestran totalmente indiferencia y transgreden totalmente esas normas, sean sociales, sean morales, sean éticas, les da absolutamente lo mismo, porque son capaces de saltar cualquier norma para ellos sacar su beneficio, sin más preocupación y sin más... o sea, son indiferentes, es total. Pero lo que sí que quisiera subrayar es la característica principal de este tipo de gente, de estos psicópatas, y es su falta de conciencia. O tal vez dicho de otra forma para que me entendáis.
esa falta de indiferencia, que es lo que os he dicho anteriormente. Em, son, son gente que son triviales, no les importa absolutamente nada, es indiferente todo lo que piensen. Y de hecho, si en algún momento se les puede recriminar esa vulnerabilidad o esa transgresión de esa norma, habitualmente tienen una salida muy peculiar y es que te dicen, caramba, yo no sé por qué estáis armando tanto lío con esta estupidez, porque ellos esa transgresión la consideran como una estupidez, porque no saben observar ninguna norma, actúan según su propio criterio. Entonces, claro, ahí es donde viene, bueno, el descubrimiento realmente de lo que es esta gente. En segundo lugar, sabéis que hemos hablado, bueno, os he mencionado la personalidad egocéntrica y presuntuosa o presuntuosa. Aquí cuando hablamos de esa personalidad egocéntrica, pensad siempre en el yoísmo. Esta gente cuando se expresa es el yo, yo, yo. Siempre prevalece el yoísmo, evidentemente. Para todos ellos, vamos a ver, el mundo tiene que girar única y exclusivamente a su alrededor. No les basta con ser una estrella en el firmamento, que sea rutilante, que sea brillante, no, sino que además de ser esa estrella rutilante, brillante, extraordinaria, no tienen bastante con eso, sino que ellos o ellas se consideran como una estrella única en el firmamento. Tienen una visión narcisista completamente de la vida. Se creen el centro del universo y sienten que son personas preferentes, que se les debe una pleitesía, que se les debe permitir absolutamente todo aquello que deseen y que tenemos o tienen que, bueno, la gente que está a su alrededor, vivir según sus propias normas. Es decir, en resumen de esto que os estoy mencionando, ellos se creen el ombligo del mundo y hay que seguir todo aquello que ellos marquen o que ellos nos marquen, porque evidentemente se sienten seres totalmente privilegiados y ahí intentan sacar su grandiosidad, su pompa, emergen como si fueran dioses, o sea, son, eh, les gusta la pompa, les gusta darse importancia. Y claro, intentan con esa pomposidad, con ese privilegio que ellos se creen, intentan a toda costa ser el número uno en todo. Claro, una cosa es que lo intenten y otra cosa muy distinta es que consigan ser el número uno hasta que se les cae esa fachada que habíamos hablado. Además, se presentan en multitud de ocasiones de una manera arrogante. Les gusta como, además de la arrogancia, les gusta como se consideran el centro del universo, como se consideran el ombligo del mundo, ante todo lo que hacen les gusta fardar, les gusta fanfarronear de todas aquellas acciones que lleven a cabo. eh, Se muestran siempre muy seguros de sí mismos y de todo aquello
¿Pero por qué se muestran seguros de sí mismos? Porque ellos establecen sus propias normas, entonces yo me lo guiso, yo me lo como. Y claro, evidentemente, si no siguen ninguna norma social establecida y ellos se guían por su propio criterio, evidentemente están seguros de sí mismos. Además de todo eso, son dueños o marcan su dogma, es decir, su doctrina, es su actuación. Son muy, muy dogmáticos y al mismo tiempo de, de tener su propia doctrina, de seguir sus propias normas. Esas normas, esa doctrina está cargada de dominación, están cargadas de esa fanfarronería, de esa chulería que llevan, de esa manera arrogante que hemos mencionado. Porque, claro, con todo eso, con todo lo que os estoy mencionando y os estoy diciendo, os daréis cuenta que les encanta, como no, ejercer y tener el control absoluto sobre todos los demás. Y parece que son incapaces de creer que los demás tenemos opiniones, tenemos criterios válidos. No, o sea, la opinión o el criterio que podamos tener cualquiera de nosotros, vamos a ver, eso para ellos es absolutamente imposible, porque hay que seguir los criterios y hay que seguir el dogma que estas personas establecen. O sea que nuestras opiniones nunca van a ser válidas. Pero ojo, que pese a todo, y aunque les duela, algunas personas, ojo, creen que o siguen creyendo, a pesar de todo, como no los han conocido, porque la gente que no los conoce cree a pies juntillas y sigue las directrices y los criterios o las normas o ese dogma del que os estoy hablando, lo sigue a pies juntillas y los elevan a los altares. Es como si esta gente tuviera un poder de convicción, como si tuvieran un magnetismo especial que convenciera, que consiguieran convencer a la gente. Tienen muchos de ellos, como por ejemplo en las sectas, los cabecillas de las sectas, tienen ese poder de magnetismo para captar, tienen ese carisma para captar a determinada gente, para ejercer ese control, ese poder sobre los demás. Pero claro, no con todo el mundo les sirve ese tipo de comportamiento, porque hay gente que, claro, ya solamente con verlos o escucharlos, evidentemente ya te das cuenta ante qué tipo de personaje estás. Eh, También utilizan algo que les ayuda a valorarse. Y diréis algo para valorarse como que ellos y en muchísimas ocasiones, por no decir en todas, según ellos, claro, ellos se logran una gratificación personal, pero de una manera desmesurada. Ellos incluso dicen, vamos, no me beso porque no me llego de tan bueno o tan buena que soy. Pero para satisfacer esa autogratificación es que ellos o ellas creen tener, ellos se sirven de la gente que tienen evidentemente a su alrededor. Y saben también que gracias a esa apariencia que muestran, es fácil convencer al resto. Es fácil llevar a determinadas personas a
es su campo. Pero claro, ¿por qué? Porque ellos hacen ver o ellas hacen ver que como son perfectos, son seres superiores, tú debes seguir ese camino, debes seguir sus enseñanzas, sus normas, sus criterios para poder ellos ejercer ese control y ese poder ante cualquiera de nosotros que no conozca su forma de actuar. Además, piensan, piensan y creen que con las habilidades que tienen van a conseguir, bueno, pues alcanzar cualquier objetivo que se propongan, cualquiera. Si se dan las circunstancias necesarias, es decir, si encuentran a una víctima que les viene como anillo al dedo, cuando digo como anillo al dedo es como una víctima propiciatoria, es decir, que es precisamente eso lo que les vale para ellos em, cumplir el objetivo que quieren, porque, bueno, pues es una persona carente a lo mejor de determinadas habilidades cognitivas que no llegan a entender y llegan a convencerles totalmente de cómo tienen que actuar. Y eso precisamente, esas habilidades que les permiten alcanzar ese objetivo que ellos se proponen, eso evidentemente les da un resultado maravilloso porque encuentran eso, a esa víctima que les viene pues estupendamente. Eh, y aquí yo, por ejemplo, por eso hemos dicho que iba a comenzar con el psicópata de grado alto, porque generalmente dentro de estos psicópatas encontramos a grandes empresarios, a grandes magnates, a gente que realmente tienen a su, vamos a ver, es como, voy a explicarme, eh, tenemos una pirámide, ¿no? Una población piramidal. Entonces tenemos esa población y formamos una pirámide, ¿no? Entonces ellos son que lo que quieren, lo que pretenden, porque quieren ocupar bueno, los puestos más altos. Entonces, dentro de esa población piramidal, ellos lo que quieren es estar en la cima de, de esa pirámide. ¿Para qué? Para ejercer ese control total sobre las diferentes capas que van formando esa pirámide. Por eso estamos hablando de grandes empresarios, estamos hablando bueno, pues fortunas inmensas, y siempre esta gente piensa, claro, al estar allí arriba, claro, todo lo que piensan es con la grandiosidad, con el conseguir cada vez más. Pero ojo, que esta gente sí piensa en cada vez conseguir más, pero muchas veces eh, no ponen su dinero, sino que si en el rango un poco más bajo, no en la cima, sino en el rango pues, más bajo de ellos, hay alguien que tiene un poder adquisitivo bestial, evidentemente van a aprovecharse del dinero de aquello que pueda conseguir que ellos alcancen todavía mucha más grandiosidad. Es decir, que ellos no arriesgan absolutamente nada, sino que actúan, por ejemplo, con el dinero de otros. Y muchos empresarios, muchísimos empresarios están trabajando de esa manera, con el dinero de otros, pero son verdaderos psicópatas que actúan así porque es su modus vivendi. Además de todo esto, yo quisiera que sé que esto me puede llevar a granjearme críticas, por supuesto, pero no puedo por menos
que llegar a este punto, porque es necesario llegar a este punto. Los mayores psicópatas, desgraciadamente, que hay en cualquier punto del planeta, en cualquiera, son los políticos. Y precisamente diréis, ¿los políticos? Sí, porque la política es algo que les llama mucho, mucho la atención. Pero, ¿por qué les llama la atención? Porque pararos a pensar lo siguiente. En la política, cuando comienzan las campañas electorales, cuando comienzan los mítines, cuando empiezan a venderte toda esa propaganda, eh, perdonad, pero todo eso va cargado de un contexto basado en el engaño y en la mentira. Porque luego, una vez están dentro de la política, todas esas promesas electorales, todo eso que nos prometieron a los ciudadanos, y no a los ciudadanos españoles, no, estoy hablando a los ciudadanos de todo el mundo, porque qué político, qué político, es un político cabal. Todos van a su propio interés, a conseguir su propio interés y a llegar a poder ejercer el control total y el poder total. Y ahí dejémonos bueno, pues de los poderes absolutistas, autoritarios, no. Este tipo de psicópatas, porque lo digo así, buscan el poder y el control. Y la política está cargada de gente así. Es más, aquí en España hubo un político, ya está retirado de la política. Puede ser que esté todavía en la sombra, por no decir que está en la sombra, y que le llamaban Maquiavelo. Pensar por qué le llamarían Maquiavelo. Sería muy fácil empezar a contar historias de ese señor, pero no merece la pena. Pero ese señor ejercía un control exhaustivo y un poder mayor de lo que podáis imaginar, o cualquiera de vosotros. Los que estén duchos en política sabrán perfectamente de quién estoy hablando. Y saben mucho, mucho y cómo tienen que actuar. Porque así pueden dominar el mundo y pueden controlar al mundo. Además pueden acceder, como no, a puestos donde se puede manipular. Y claro, ¿cómo se manipula? Como ellos quieren, de la forma que ellos quieren. Y no manipulan a una sola persona, no manipulan a una sola víctima como un psicópata mindungui del 3 al 4 que podamos encontrarnos por la calle. No, estoy hablando de gente que está ejerciendo el poder dentro de un gobierno, está controlando y está manipulando a todo un pueblo o incluso a un país entero a su libre albedrío. No deja que tú expreses tu opinión y se basan en que, bueno, actúan dentro de la ley vigente. Pero esa ley vigente, evidentemente, se basan en eso, pero luego la aplican a su conveniencia. Y cuando no convienen, pues bueno, evidentemente si hay alguno o alguna persona que no esté de acuerdo con ese dogma, con esa imposición, esa manipulación, evidentemente se destituye, y para eso son políticos, se destituye y se pone a otra persona en su lugar que pueda ser manipulable, por supuestísimo. Pero esto no lo olvidéis porque os puede ayudar a entender muchas más cosas de las que están ocurriendo en todos los países del mundo.
Vamos ahora a seguir con el tercer punto. Y el tercer punto era la falta de remordimiento y la falta de culpa que esta gente tiene. Vamos a ver, todos, y el que diga que no, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra, que la arroje. Pero todos en nuestra vida hemos hecho algo que ha estado mal. Siempre. Y aunque somos conscientes o seamos conscientes de que hemos hecho algo mal, eh, cuando lo hemos hecho, si somos coherentes y somos capaces de entender lo que hemos hecho mal, nos debemos sentir realmente mal. ¿Por qué? Porque somos capaces de asumir nuestra culpa. Pero hay, ¿por qué hay ese sentimiento de culpabilidad? Porque hay ese remordimiento de que algo hemos hecho mal. Pero ¿qué ocurre? Que esa percepción de que hemos hecho algo que está mal hace que la mayoría de veces no volvamos a realizar ese acto. Pero, ¿qué pasa con esta gente que no tiene sentimientos, que no tiene remordimientos, que no siente ningún tipo de culpabilidad? ¿Qué pasa con esta gente? Esos precisamente son los psicópatas, porque ni tienen remordimiento ni tienen culpabilidad del daño que pueden ocasionar, ni remordimiento de lo que han podido causar. Porque en su cabeza no se puede generar ningún tipo de sensación de haber actuado mal o de haber hecho algo mal, porque ellos eso no lo creen. Y como no lo creen, pues piensa, yo he hecho algo malo a otra persona, imposible. Entonces, es algo que no les impide el volver a cometer esos mismos errores, el disfrutar de todos esos actos cargados de maldad y bueno, que para una persona normal y corriente sería impensable volver. Para una persona normal y corriente, una persona empática, sería imposible volver a repetir esos errores que están causando un daño irreparable en otra persona. El no volver a repetir esos actos malvados, esos actos que están cargados de dolor, de saña, de, pero claro, como esta gente no saben lo que es un sentimiento, no saben lo que es una emoción, no saben absolutamente nada de eso, evidentemente para ellos es algo que carece totalmente de importancia. Y además son capaces, fijaros lo que os digo, son capaces de admitir sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo bueno, de ruborización, de decir, es que yo no tengo ningún sentimiento de culpa, porque yo creo que no he hecho absolutamente nada. Es decir, es que no se pueden arrepentir en absoluto del dolor y de la destrucción que pueden causar a su alrededor. Y que bueno, para ellos, ¿por qué tienen que preocuparse de lo que de si la otra persona está sufriendo o está qué más les da? Pero además de todo eso, porque además es el cinismo que les caracteriza, porque aunque a veces, fijaros hasta dónde pueden llegar, la maldad, son capaces en muchas ocasiones, bueno, en muchas, en algunas, exceptuando algunas, eh, son capaces incluso de verbalizar que tienen algún remordimiento, pero no creáis que lo reconocen y lo asumen y tal, no, no. En principio son capaces de verbalizarlo, pero una cosa es que lo verbalicen y otra cosa es que lo reconozcan. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque lo verbalicen, luego se contradicen totalmente con sus acciones porque vuelven a repetir
vuelven a repetir todo aquello que causó ese dolor. Pero, claro, ¿por qué? Porque no tienen humildad, no tienen sentimientos, no tienen absolutamente nada. Nunca van a asumir de forma totalmente voluntaria la responsabilidad de las acciones que cometen. Y además de todo eso, tienen una falta totalmente increíble de interés por de interés, pero por ese daño que han causado, por los efectos perjudiciales que han, causado a otras personas. O sea, y claro, toda esa falta de humildad, esa falta de remordimiento, claro, eso lo que nos lleva es totalmente a lo que hemos dicho desde el comienzo, a esa ausencia de sentimientos de culpa y de remordimiento, tras haber cometido eso, esa transgresión, esa falta de de daño que han infringido contra uno de nosotros o contra cualquiera, que haya causado un impacto demasiado tremendo para la sociedad. No se arrepienten absolutamente nada, ni enmiendan tampoco el daño que han causado. O sea, ¿por qué? Porque a ellos el dolor, el sufrimiento, el dolor, la maldad, eh, es decir, todo eso que infringen los psicópatas o las psicópatas es lo más natural, es lo que en nosotros, si nos fijamos, no solo son capaces de asumirlo. Nosotros, por ejemplo, todas esas cosas, todo eso que, si somos capaces de reconocerlo, si somos capaces de decir, bueno, esta persona realmente es tóxica y tiene que desaparecer de mi vida ya. Porque es que a nosotros, a las personas empáticas, evidentemente, eso nos causa un impacto que puede a la larga marcar mucho, mucho nuestro estado de ánimo eh, y provocarnos alteraciones de tipo cognitivo si seguimos al lado de esas personas. Entonces, cuanto más pronto desaparezcamos de ese entorno, muchísimo mejor, porque vuelvo a repetir, esta gente al carecer de esa falta de remordimiento o de culpa, ¿qué pasa? Que esa falta está asociada a, a una falta total y absoluta de la habilidad que tienen para poder concienciarse. Y si no para concienciarse, sino para racionalizar o tal vez para justificar su perjuicio o cómo su comportamiento ha perjudicado o su conducta ha perjudicado eh, con las acciones que ha hecho. Entonces, claro, esto a ellos es algo que les trae completamente sin cuidado, porque aunque al resto del entorno, por ejemplo, a las familias o a los amigos o a los compañeros de trabajo, incluso, eh, en definitiva, no incluso, sino en definitivo, a sus víctimas, les causa un dolor, les causa una sensación de decir, pero es que están jugando con mi vida, con mi forma de vivir, con mi forma de entender la vida, de vivir la vida. Pero claro, esta gente, ya vuelvo a repetir, que no tienen ningún tipo de empatía, entonces son incapaces de racionalizar absolutamente nada y bueno, pues su conducta es pues la que es y ellos la encuentran lo más normal del mundo y ellos pues
no tienen por qué asumir determinadas responsabilidades de sus acciones, porque para ellos están dentro de la normalidad, están dentro de la norma. También podemos, sin temor a equivocarnos, decir que en muchas veces, porque esto afortunada o desgraciadamente suele ocurrir con muchísima frecuencia. Y es que cuántas veces nos hemos encontrado con un psicópata o con una psicópata que después de haber causado daños irreparables, encima son tan malignos, son tan malvados, que encima se consideran que son las verdaderas víctimas. Imaginaros cómo saben utilizar todo aquello en su propio beneficio. Sí, te pueden perjudicar más todavía. Si te pueden poner más el pie encima para pisotearte, te lo hacen considerándose ellos, pobrecitos, pobrecitas, que, ay, fíjate lo que han hecho conmigo, ay, lo que no, se hacen las víctimas. Y con eso, de verdad, yo aconsejaría a toda la gente que pueda escuchar este vídeo que vaya con cuidado, porque cuando empiezan a decir que, ay, es que yo soy la víctima, es que a mí, es que me ha quitado, me ha despojado de... ¿Por qué te ha despojado? ¿Por qué no eres capaz de decir la verdad? Porque no les interesa ir por el mundo como las víctimas de qué es lo que le han hecho. Pero ahí, cuando estamos hablando de esta victimización, son tan sinvergüenzas que, a pesar de eso, y sabiendo que pueden causar todavía mucho más dolor en la verdadera víctima, no sienten ningún tipo de empatía ni de angustia que les lleve a tomar otro tipo de comportamiento. Ellos no tienen, son capaces de decir que ellos no tienen ningún problema, que el problema lo tienes tú. Por eso saben hacerse las víctimas. Y así es de la manera que actúan, porque de esa manera su impacto con la gente que les rodea, pues claro, le creen a pies juntillas hasta que el tiempo pone a cada uno en su sitio y hace caer las máscaras. Y ahí es exactamente donde mucha gente se da cuenta de que estas personas utilizan comportamientos y utilizan determinadas formas de actuación de forma desproporcionada. Y muchas veces confundimos a los psicópatas con, ¿sabéis qué? Con psicópatas integrados. Esos que tenemos a nuestro lado día tras día. Esos que saben hacerse las víctimas también. Esa gente hay que tener mucho cuidado. Estas personas, cuando se ceban con una víctima, y digo se ceban, porque realmente son capaces de destruir a una persona física, moral y psíquicamente. Estos individuos son capaces de dejar una larga estela, pero una larga estela en la cual te deja, como ya os digo, arruinada, atormentada, traumatizada, perseguida e incluso violada
en tu fuero más íntimo, porque es gente que como no tiene sentimientos, ni remordimientos, ni culpabilidad, le importa tres pepinos cómo te puedas encontrar o cómo no te puedas encontrar. Al contrario, em, y mucha gente que ha dado con este tipo de entidades se ha quedado en el camino. Se ha quedado en el camino porque han sido capaces de acabar con las vidas de muchas de sus víctimas, pero no han acabado físicamente, pero sí psíquicamente. Y cuando es capaz de acabar con una persona psíquicamente, esa persona puede tomar decisiones que pueden acarrearle situaciones realmente nefastas y pueden llegar a, bueno, pues, ¿qué diría yo? Al final de muchas cosas. Pero bueno, esto es algo que yo quisiera que la gente de verdad lo entendiera. Lo entendiera porque si la gente no lo entiende, esto que estoy diciendo, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Y esto sería fundamental que fuerais capaz de entenderlo y que no permitierais en ningún momento, que este tipo de personas, cuando descubráis y que estáis viviendo, conviviendo, conociendo, sintiendo al lado de una persona así, alejaros cuanto más rápido mejor, de verdad, porque os harán responsables de todo aquello, de todos aquellos actos que cometan. Cuando un psicópata se encuentra ante una situación que conlleva asociada una marcada carga emocional, lo que hacen es que en principio la analizan, en segundo lugar la procesan y en tercer lugar la banalizan o no le dan importancia. Es decir, como si esa carga emocional fuera algo normal, que es una situación de la rutina del día a día, es usual que ocurra. Y además no le dan ninguna importancia, la consideran trivial, banal, como algo que es normal y corriente, sin tener ninguna importancia, sin carecer de importancia. O sea que, fijaros, estoy hablando que que ante una carga asociada, una carga emocional de verdad, que es, pero una carga emocional sobre la víctima, no sobre ellos. Ellos que van a analizar, ellos no lo analizan, pero para destruir a su víctima. Y claro, todas estas cosas hay que andar con mucho cuidado porque finalmente es lo que os he dicho, esto pueden acabar en situaciones que, bueno, pues pueden acabar incluso con la vida de una persona. Y cuidado, porque vamos a ver, a cualquier persona el cerebro le funciona, tiene un procesamiento de emociones, pero es que precisamente en los psicópatas, por ejemplo, ese procesamiento de emociones no se activa. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Y se han llevado a tal efecto, en todo esto que os estoy comentando ahora, a este efecto, se han llevado, bueno, pues estudios para saber exactamente cómo procesan la información en los psicópatas. Y se han dado cuenta de que no perciben la información del mismo modo en que lo hacemos las personas normales. eh, mm, Cuando realmente la prueba asociada lleva una carga emocional, ya sea moral, ya sea psíquica, ya sea física, seas como sea. Entonces, claro, como ante eso, como parece ser, no es
que los psicópatas no le dan ninguna importancia a las emociones y a la moral, pues la verdad es que les da exactamente igual qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que no está ocurriendo. Que es muy duro todo esto que os estoy diciendo, pero realmente es así. Va a ser algo que, bueno, pues en el día a día la gente que está sufriendo eh, o está viviendo con una persona de estas características, por favor, ir con cuidado y poner final cuanto antes mejor. Otra de las facetas o de las claves que hemos nombrado al principio era la falta de empatía que tiene esta gente. ¿Y cuántas veces hemos hablado de la empatía? Pues y hemos dicho que la empatía era la capacidad que tenemos todos los seres humanos, todos, de poder interpretar y sentir interiormente no solo la situación intelectual, sino también la situación emocional de otra persona. Eso es exactamente la empatía, pero la empatía en personas normales. Sin embargo, los psicópatas son incapaces de ponerse en la piel de los demás, salvo de un modo puramente intelectual, pero no lo pueden hacer de una forma emocional, que es lo que os he comentado anteriormente con los políticos, ¿vale? Es puramente intelectual, es puramente con el afán de conseguir ese poder y ese control sobre el resto. Y claro, esto lo que nos lleva es que en muchas de las características que muestra el psicópata o la psicópata, ya sea el egocentrismo, que ya lo hemos hablado, que es el yoísmo, la falta de remordimiento, las emociones superficiales, las falacias o mentiras. Claro, todo eso va unido a la falta de empatía de esta gente, porque son incapaces de preocuparse e interesarse por los sentimientos de los demás. Simplemente no pueden apreciar verdaderamente cuáles son los sentimientos, porque no los tienen. Eh, los psicópatas, las psicópatas ven a la gente como meros objetos de los cuales pueden obtener una gratificación. Vamos a ver, los psicópatas cosifican. Somos meros objetos para un psicópata. Y eso hay que entenderlo desde el principio y no dejar que eso siga por los cauces que no corresponde. Son incapaces de preocuparse o interesarse por los demás. No lo olvidéis. ¿Y qué ocurre? Que cuando eh, la víctima es débil y además vulnerable, pues es un objetivo, evidentemente, de los más codiciados por los psicópatas. Para ellos, la persona débil, la persona que es vulnerable, lo consideran como un verdadero imbécil que está pidiendo a gritos que abusen, que cosifiquen y que lo exploten, literalmente. Entonces, cuidado con esto porque las personas podremos tener más o menos capacidad intelectual, podremos ser lo que sea, pero no somos meros objetos y mucho menos de gente como esta. No, no. Entonces, cuidado con esto, cuidado. A ver, em, podríamos seguir hablando de lo que es la empatía, pero creo que hemos hablado tantas veces de esto, pero una de las cosas que creo que no hemos abordado, pero podemos abordarlo en este momento, es que en muchos
muchas psicópatas mantienen unos vínculos muy estrechos con sus familias. Cuando digo sus familias, no me refiero ni a bueno, pueden ser sus padres, pero en este caso me refiero más con sus parejas, incluso con sus hijos. Pero, ¿sabéis cómo los ven? Por la falta de empatía. Los ven como meros objetos de su posesión, como unos aparatos en los cuales pueden manipular como, cuando y donde les dé la gana. Están mucho más preocupados de si un objeto, sea cual sea, de la casa, o yo qué sé, por ejemplo, pues no sé, que se estropee un frigorífico en la casa, que se estropee un televisor de la casa, les preocupa mucho más eso que cómo esté su pareja o cómo esté sus hijos. O que sus hijos o su pareja necesiten algo para el bienestar de la casa, para el bienestar de esos seres que supuestamente, entre comillas, queridos, porque tampoco quieren, porque si no tienen el sentimiento de amar, ¿qué es lo que les va a preocupar la gente que está a su alrededor? Más bien nada que otra cosa. O sea que cuidado con este tipo de personajes, porque a la larga lo único que conseguimos es, pues eso, que nos cosifiquen y que hay que huir cuanto antes mejor. También me gustaría que tuvierais en cuenta que cuando un psicópata o una psicópata quieren obtener un beneficio, sea cual sea, ojo lo que os voy a decir, sea cual sea el beneficio que quieren tener, eh, no les importa cómo van a actuar, eh, no les importa si van a ser agresivos, si van a ser truculentos, si van a ser brutales, las consecuencias que acarreen, porque todo suelen obtenerlo cuando lo desean de la forma más abrupta que podamos imaginar. Lo que quieren, lo consiguen, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Y otra de las cosas que tampoco hay que dejar así de soslayo, ni mucho menos, es que las relaciones de pareja tienden a ser verdaderos seres promiscuos. Son proclives a mantener relaciones sexuales con otras personas de manera impersonal, trivial y cargadas de desenfreno. Cuidado con esas relaciones de parejas, esas parejas de psicópatas, ojo a visor, ojo porque a la larga te conllevan a una dependencia emocional de este tipo de personas. Entonces, cuidado con esto. Hay que poner límites y hay que saber decir no, no permitirles demasiadas cosas ni demasiados privilegios, por favor. Y bueno, pues nos queda bueno, pues el punto quinto, que era la persona manipuladora, la persona mentirosa, el psicópata que es un depredador, única y exclusivamente, yo lo diría así, literalmente, porque su interés, su único interés es, y vuelvo a repetirlo como lo he dicho ya en varias ocasiones, lo único que le interesa es sacar el máximo beneficio de su víctima, sea quien sea, sean su pareja, sus hijos, sus padres. El psicópata le importa tres narices de quien estemos hablando. Siempre
es sacar el beneficio mejor para él y o para ella, siempre aprovechándose de sus víctimas. Entonces, cuidado con esto, cuidado con estos depredadores, porque están, evidentemente, el depredador, que es el psicópata, y la víctima. Cuidado con esto, cuidado con esto. Y saber distinguir exactamente cómo te manipulan y no dejarte manipular. Porque su astucia, ojo, a la hora de descubrir cuáles son las debilidades de las víctimas, ahí hacen hincapié y van a saco, a degüello, a echarte a la yugular. Y se valen precisamente de esas debilidades para causarnos el mayor daño y para usarlas, para aprovecharse, para sacar su beneficio. Siempre van buscando su beneficio. Y claro, para sacar su beneficio, para ser esas personas, ese quinto punto, esa persona manipuladora y mentirosa, ¿qué hacen? Mienten, engañan y manipulan, porque exactamente son tres cualidades o tres características fundamentales entre todas las características que hay, pero precisamente la de mentir, la de engañar y la de manipular, precisamente son la base que tiene un psicópata. Porque además gozan de una imaginación que no os podéis imaginar. Se montan, lo que hemos dicho al principio del vídeo, cuentan unas historias que son increíbles de decir, bueno, puede ser que esto sea posible. Parece imposible que eso sea verdad, que todas esas cosas, pero claro, lo saben contar también, saben mentir también, saben engañar también y manipular también, que tú llegas a creerlos. Entonces, ellos creen que tú, claro, esa imaginación que ponen, despliegan, ellos creen que no van a ser descubiertos, porque tú no tienes la suficiente capacidad como para desenmascararlos. Y cuando se les pilla en una mentira o les desmontas, ojo, o les desmontas la historia o la mentira, te dicen bueno, de qué estás hablando, que eso es imposible. Que eso es imposible cuando se les pilla en una mentira o se les dice, oye, que vamos a ver que lo que me estás contando, mira, esto es así, a mí no me vengas a mí con pitos ni con flautas. No diréis que se avergüenzan, no diréis que se les cae la cara o dicen, ah, sí, es decir, no muestran una cierta perplejidad. Sin embargo, ¿qué hacen? eh, mm, vuelven esa misma historia que te han contado, cogen y la vuelven a contar y la vuelven a contar, pero la vuelven a contar de otra manera e intentan de forma que reordenar otra vez todos los hechos que te han contado en la historia anterior, intentan volverlos a que encajen otra vez las piezas de otra manera para ver si tú eres capaz de, en esta ocasión, caer en esa manipulación, caer en ese engaño, en esa mentira. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al final? Que evidentemente el resultado de todo eso es que si la víctima se da cuenta y se da cuenta de que hay una larga serie de contradicciones, evidentemente, claro, tú caes en la duda, no en la duda, sino ya en la verdadera realidad de que te está mintiendo, de que te está manipulando y te está engañando literalmente. Entonces, claro, todo eso tenemos que tenerlo muy presente para saber
cómo ellos saben cambiar y darles la vuelta en todo aquello que les conviene para llevarnos siempre a su terreno. Y cuidado con eso, cuidado, con mucho cuidado. Em, Vamos a ver, cuando nos mienten, cuando quieren engañarnos, se muestran como personas frías, calculadoras y, por supuesto, con un descaro bestial. Em, y siempre, vamos a ver, siempre se guardan unas en la manga, siempre. Y si no se guardan unas en la manga para darte la vuelta a la víctima, ¿qué hacen? Se marcan faroles. Diréis, ¿y eso de marcarse faroles qué es? Bueno, pues tengo tanto y luego resulta de que tengo tanto, de tanto, resulta que ni tienes tanto ni tienes nada. Vamos a ver, no te marques faroles porque no los tienes. No te marques aquí de que eres el más guay porque no lo eres. Pero es que encima de todo esto son capaces aun guardándose esa carta en la manga, de marcarse esos faroles. Encima, si tú eres capaz de descubrirlos, son capaces de mostrarse totalmente hipertérritos, impasibles, como queriendo decir, pero ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Porque te hacen sentir de tal manera que dices, esos faroles que se están marcando, ese juego al que está jugando, ¿realmente es verdad o realmente me está mintiendo? Tienen esa habilidad de saber por dónde, por qué vericueto nos meten. Son verdaderos profesionales de la mentira. Saben que si cuentan entre medias algo que es cierto, la mayoría de gente va a creerles, pero también hay veces que no. Hay veces que por mucho, porque cuando ya realmente los descubres y te das cuenta de qué tipo de gente es, te das cuenta de que no, de que a la larga lo que prevalece en esta gente no es ni más ni menos que la mentira. Y bueno, pues con todo esto no se llega absolutamente a ningún sitio. La mentira y el engaño es algo que es congénito en esta gente. Y hay que pensar que todo esto hay que pensar que hay que analizarlo con detenimiento, porque son muy buenos a la hora de actuar, pero el juego que van jugando es un juego sucio. Y claro, ¿qué ocurre? Que el juego que juegan, ya os digo que es sucio, pero ¿sabéis lo que pasa? Que hay muchas veces que aunque quieran mantener el tipo, aunque quieran ir más allá, ya llega un momento en que esa fachada al final acaba la víctima por descubrir todo lo que se esconde detrás. Y por muy bien que hable, por muy bien que se exprese, por muy encantador que sea, por muchos conejos que se saquen de la chistera, ya no te crees nada. No te crees esa magia que en su momento te cautivó. Ya no crees nada de todo eso. Pero mm, tenemos que seguir. Pero por favor, tened en cuenta, como bien os he dicho, y tenedlo en cuenta porque precisamente ahora con todo lo que nos está cayendo, desgraciadamente, ahora lo he dicho, lo diré y lo mantendré. Los grandes, grandes psicópatas
de rango alto son los políticos, porque son expertos. Y repito, y subrayo, y lo pongo en mayúsculas, son los verdaderos expertos. Porque si un político dijera la verdad y solamente la verdad e intentara que le eligieran de ese modo, sería muy fácil. Pero como no lo dicen, es muy difícil. Es muy difícil porque un político nunca, nunca va a decir la verdad. Nunca, nunca. Y ahora parafraseando, y aquí finalizo el programa de hoy, parafraseando a mi referente Robert Hart, tengo que deciros que lo parafraseo, y lo voy a leer. Creo que en la política o en el póker hay que mentir y engañar. Es parte del juego. ¿Os dais cuenta? Eso es parafraseando a este gran especialista en psicopatías. Creo que hasta aquí vamos a dejar el programa de hoy porque si no me estoy extendiendo bastante, pero simplemente escuchadlo y a ver si os puede ayudar a seguir y a salir de ese entorno que a mucha gente la tiene atrapada. Intentad luchar por salir de ese entorno. Si sois conscientes que por el tiempo seguro que vais a ser conscientes y vais a ser capaces de salir de esa maraña que está ahí. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo ahora voy a subir el vídeo a YouTube. No sé cuándo voy a poder volver a hacer otro vídeo. No sé si voy a poder hacer un vídeo en directo. Trataré por todos los medios de poder estar presente para todos vosotros, pero si no, bueno, pues tendré que hacerlo de una forma, pues como pueda. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por ayudarme, por contar siempre con vuestro apoyo, que es fundamental en los momentos difíciles. Muchísimas gracias y hasta siempre. Buenas tardes y miles de gracias.